Dios les bendiga. ¿Se escucha bien? Sí. Dios les bendiga. ¿Sí se escucha bien? Déjenme acomodo. Ok. Vamos a esperar a que se conecten algunos hermanos más. Si se escucha mal, otra vez hagan los comentarios para corregir. Vamos a leer nuevamente el Salmo 92, versículo 10. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Hoy vamos a hablar, como les comentaba, acerca de la doble tracción de lo del búfalo. Muchas veces, de hecho, yo tenía la idea cuando leíamos este versículo de que pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Por todos conocemos al animal, ¿no? Al búfalo. Entonces pensábamos que íbamos a ser fuertes, ¿no? Que nada nos iba a ganar o que nos daba las fuerzas como las del búfalo para poder soportar o para terminar a hacer un trabajo cuando nos faltaban fuerzas. Señor, como el búfalo es un animal fuerte, grande, musculoso y todo lo que usted le pueda poner como un animal fuerte, Señor, ayúdame y allí dame fuerzas como las del búfalo. Y dice tu palabra que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Estoy cansado, aumenta mis fuerzas. Y nosotros a veces en nuestra ignorancia, porque era ignorancia, o al menos yo era ignorancia, en mi oración a veces pedía eso para tener más fuerzas. ¿Sí? Porque es un animal fuerte. Entonces, ¿sabe qué? Pues no es cierto. Ese no es el significado de aumentar, de que Dios se va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Por eso a veces a lo mejor usted no podía hacer las cosas porque estaba pidiendo mal por, eh, ¿cómo se dice la palabra? Ah, por ignorancia de la traducción o de la revelación de la misma palabra. Cuando usted le estaba pidiendo a Dios que aumentara sus fuerzas como las del búfalo, usted le estaba pidiendo a Dios problemas. Usted le estaba pidiendo a Dios, Señor, dame situaciones difíciles. Cuando usted estaba orando para que Dios le diera fuerzas como las del búfalo, usted estaba orando a Dios para que lo metiera en un proceso difícil. Ahorita vamos a ver el significado de aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El búfalo, aquí les voy a leer algo que me pasó mi esposa. Dice: ¿sabías que el búfalo tiene la fuerza impresionante de cargar cientos de libras en sus lomos? Fíjense, aunque el camino esté sucio, empinado, lleno de barro y resbaladizo, nosotros que éramos runners, somos unos runners pasivos ahorita, corredores pasivos. Cuando nosotros mirábamos un camino empinado, por así decirlo, platicábamos nosotros y mirábamos, hijos, va a estar bien pesada la subida. Hijos, a ver si aguantamos la subida. Entonces, cuando hay un camino empinado, hermano, se necesita de mayor esfuerzo. Necesitas tener fuerzas en las piernas, hablando del running, hablando de los corredores. Necesitas tener fuerza en las piernas. Necesitas tener una condición y fuerza en las piernas para poder subir esa loma, por así decirlo,
o ese camino empinado para que la puedas subir bien. Debes de saber cómo subir ese camino empinado. Dice aquí, aunque el camino esté sucio, empinado, lleno de barro o resbaladizo, cada vez que el búfalo lleva demasiada carga y el camino se pone empinado, sucio y lleno de barro, resbaladizo, el búfalo utiliza su doble tracción. ¿A qué nos referimos, hermano, con la doble tracción? Ahí va. Dice aquí la pregunta, ¿cuál es la doble tracción del búfalo? ¿Ustedes saben cuál es la doble tracción del búfalo? Cuando dijo David, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. David estaba dispuesto, porque él conocía la historia, él sabía de qué fuerzas estaba hablando, y él sabía el por qué le estaba pidiendo a Dios y dice, y sería ungido con aceite fresco. El búfalo, cuando se enfrentaba a este tipo de camino que estaba empinado, que estaba sucio, que estaba lleno de barro, que estaba resbaladizo, él utilizaba su doble tracción. Entonces aquí les voy a enseñar una imagen de la doble tracción o cómo el búfalo utilizaba su doble tracción para sacar fuerzas, para caminar sobre el camino empinado, sucio, lleno de barro y resbaladizo y con carga. Ese hermano, ahí. Esa, hermano, es la posición de la doble tracción del búfalo. Es como agarraba fuerzas el búfalo para poder caminar sobre el camino empinado, sucio, lleno de barro y resbaladizo. Enseñanza espiritual. Cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de caminos, empinado, que sabemos, a lo mejor que pensamos que no vamos a poder caminar sobre ese proceso, que no vamos a poder caminar sobre esa dificultad, que no vamos a poder caminar sobre esa situación, utiliza, hermano, la doble tracción del búfalo, que son, ¿qué? Sus rodillas. Cuando usted piense que no puede caminar sobre el camino sucio y lleno de barro y resbaladizo, utilice la posición de la doble tracción del búfalo. Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. En esta posición que se ponía el búfalo agarraba fuerzas. Y sobre esa posición de doble tracción, sobre ese camino empinado, sobre ese camino sucio, lleno de barro y resbaladizo, él caminaba y agarraba mayor fuerza. Él caminaba, se cansaba y se detenía a reposar tantito. Agarraba nuevas fuerzas y caminaba en esa misma posición de doble tracción. Se cansaba y otra vez se detenía, pero no perdía su posición de doble tracción. Agarraba otra vez fuerzas y caminaba sobre esa misma posición de doble tracción hasta llegar a la cima, hasta poder cruzar, hermano, ese camino empinado, ese camino sucio, ese camino de barro, lleno de barro, y ese camino resbaladizo. Cuando David hace mención, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, David estaba confiando que la fuerza espiritual para cruzar cualquier tipo de camino, hermano, para cruzar cualquier tipo de situación, de enfermedad, de escasez, de situación difícil, póngale el camino que usted esté atravesando ahorita. Cualquier camino se puede transitar, se puede cruzar, se puede llegar a la cima con la doble tracción que son las rodillas. En lo espiritual, cualquier camino que usted esté atravesando puede llegar a la meta. En la oración, en la posición de doble tracción de rodillas. David estaba confiando que sus fuerzas iban a venir, ¿cómo, hermano? De rodillas.
David estaba confiando que su fuerza, su éxito para llegar a la cima, su éxito para llegar a la meta, las iba a conseguir ¿en dónde, hermano? De rodillas, en la doble tracción. Entonces, cuando usted ore a Dios y cuando le diga, Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo, póngase a orar. Ahí es donde usted va a tomar fuerzas, en la oración, en esa doble tracción. Cuando su camino no lo pueda llevar solo en sus propias fuerzas o cualquier camino, usted necesita la doble tracción, que es la oración, el estar de rodillas. Dice la otra parte de este versículo del Salmo 92, Salmo 92, versículo 10, dice, seré ungido con aceite fresco cuando el búfalo, fíjense lo que dice acá, dice, hablando de la doble tracción, consiste en doblar sus patas delanteras, o sea, se pone de rodillas y empieza a subir y a subir y a subir. Se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo, sube y sube. Dice, se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo cada vez con mayor fuerza. Cada vez que tú y yo oramos, nos tenemos que levantar más fuertes. Cada vez que usted toma la posición de la doble tracción, usted se tiene que levantar más fuerte y más rápido hasta llegar a la cima. La verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas. Dice Oscar Medina en un canto, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Entonces, el poder, hermano, las fuerzas del cristiano están en la oración. Y el enemigo tendrá que huir, dice este canto, y el enemigo tendrá que huir. Dice aquí en la misma reflexión, en la misma enseñanza, el búfalo también tiene una cualidad muy importante. Es que de sus lomos brota un aceite, producto de su piel, hace que todo yugo que sea colocado sobre él se pudra. ¿A qué le viene esto? En cuanto a la Biblia, dice la palabra del Señor que el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es la unción? Es el aceite fresco. Dijo mismo David, mi copa esté rebosando. Dice Salmo 23, Salmo 23, búscamelo, pues aquí tengo la Biblia, perdón. Salmo 23, dice en el Salmo 23, dice el versículo 5, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Una cualidad muy importante del búfalo es que de sus lomos brotaba un aceite, el cual hacía que su yugo se pudriera. El aceite representa, hermano, la presencia de Dios. El aceite representa la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice, cuando se sentía atacado por algún depredador, mueve su joroba para secretar aceite por todo su cuerpo. Y cuando es atacado, las garras del depredador resbalan a causa del aceite. Cuando tú, hermano, utilizas la doble tracción y te pones en oración con Dios, Él va a derramar de su aceite fresco en tu vida. Por eso dice David, aumentarán mis fuerzas como las del búfalo. Punto y coma. Seré ungido con aceite fresco. En ese mismo proceso, hermano, en ese mismo proceso donde tú doblas tus rodillas, utilizas la posición de doble tracción del búfalo. En ese mismo proceso, Dios va a derramar sobre ti aceite fresco, el cual, hermano, lo vas a necesitar para que el enemigo, para que tu depredador huya delante de ti. Para cuando el enemigo te quiera atacar, no te haga daño, sino que él se enfrente y que él pueda ver
que sus ataques no van a tener ni parte ni suerte en tu vida. Hermano, que podamos decirle al Señor, Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Hermano, que busque en la oración, hermano, nos podamos fortalecer tú y yo. Que en la oración, que en la oración podamos encontrar las fuerzas que necesitamos para transitar aquel camino empinado, aquel camino, hermano, que podamos decir que a veces decimos, es muy difícil. No veo cuándo se termina este problema. Porque cuando uno va sobre un camino empinado, a veces ya va a llegar a lo de la cima, pero ya no tienes fuerzas en las piernas. El búfalo se detenía y otra vez volvía. Se detenía y otra vez volvía. Hasta llegar a la cima y llegaba más fuerte. Hermano, que tú y yo, hermano, podamos enseñarnos, que podamos tener la disciplina de doblar nuestras rodillas y buscar la ayuda de Dios, el cual en ese proceso va a ungirnos con aceite fresco. Te vas a levantar diferente, te vas a levantar con una perspectiva diferente, te vas a levantar con una fe diferente, te vas a levantar con una convicción diferente. Y el Espíritu Santo le va a dar testimonio a tu espíritu que Dios te escuchó y tu fe va a crecer, tus fuerzas van a crecer, tu convicción va a crecer, te vas a sentir diferente. ¿Por qué? Porque Dios está aumentando sobre ti fuerzas como las del búfalo. Dios está depositando en ti aceite fresco. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me dio mucho gusto en dar estos momentos de reflexión. Y vamos a orar. Hay una petición por ahí por la abuelita de Claudia. Está malita, entonces vamos a orar. No puedo ver los comentarios aquí en mi dispositivo. No sé si hay alguna petición. No. ¿Te aparecen ahí quién? Peticiones no. Ok, antes de orar voy a mandar saludos. ¿Te aparecen aquí quiénes están? Ok, vamos a ver. La pastora Esther, Dios les bendiga. Rubí Zárate, Alma Corina, Dios te bendiga, Alma. Vicky, Dios te bendiga. Ceci, Mari, Dios te bendiga. Genoveva, Dios les bendiga. Abigail, Dios te bendiga. Y ya entonces vamos a orar. Mari, Dios te bendiga. Y sí, hermano, a veces desconocemos la palabra en nuestra ignorancia, vaya. Yo así pensaba, no, Señor, tú dices en tu palabra. Y a veces oramos por personas, Señor, dice tu palabra que tú aumentarás las fuerzas como las del búfalo, dale fuerzas para que él pueda seguir. Entonces, uno mismo tiene que buscar las fuerzas como las del búfalo en la oración. Esto, hermano, es personal. Los caminos de todos son diferentes. Los caminos de todos son diferentes. Uno tiene que buscar que buscar las fuerzas del Señor. Uno mismo tiene que buscar ser ungido con ese aceite fresco. David, por eso, él decía, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Padre, yo te doy muchas gracias por la revelación de tu palabra, el cual nos invita a tener una comunión, Padre, contigo. El cual nos enseña, Padre Celestial, que las fuerzas sobrenaturales provienen de ti a través de la oración. Que si el camino es empinado, está sucio, está resbaladizo, está lleno de barro y se complica el transitar, Padre, en esos caminos, que podamos acudir a ti. Mismo David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y David reconocía que su único socorro provenía de ti.
Y él confirma y afirma y tiene esa convicción y dice: mi socorro viene de Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Padre, que cualquier camino que podamos transitar en esta vida, Padre, que si se complica, se vuelve difícil por la situación, por la adversidad, por la enfermedad, y que podamos decir: no puedo transitar en este camino, es muy difícil esta situación. Padre, que podamos ir a ti de rodillas, que podamos, Padre, ir a ti, Padre, utilizando esa doble tracción como como el búfalo, que él, cuando se miraba en estos aprietos en su transitar, él acudía a su doble tracción y se ponía de rodillas y caminaba y subía poco a poco, no se detenía, subía, se detenía para tomar fuerza, subía otra vez en su doble tracción. Miraba que el depredador venía en ese camino y en su naturaleza, Padre, derramaba, hacía que brotara aceite sobre sus lomos para que las garras de aquel depredador no le hicieran daño, sino que resbalaran. Padre, al momento que nosotros o tus hijos, Padre, busquemos de tus fuerzas espirituales, reconociendo que te necesitamos, reconociendo, Padre, que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada, reconociendo, eterno, que las fuerzas sobrenaturales provienen de ti. En ese mismo proceso, Padre celestial, usted va a derramar sobre nosotros un aceite fresco. Seremos ungidos, como dice tu palabra, con aceite frescos. Padre, yo pongo en tus manos esta necesidad de la abuelita, nuestra hermana Claudia. Padre, usted conoce la situación. Usted conoce la enfermedad. Usted conoce, Padre, los comentarios de los médicos que le han dicho a nuestra hermana Claudia la situación de su abuela. Padre, yo te pido que usted tenga misericordia. Padre, yo le pido, Padre celestial, que usted cumpla su propósito en la vida de Claudia, que usted cumpla su propósito en la vida de su abuelita. Padre, y toda esta situación, Padre, este transitar, este caminar que ellos están viviendo, a lo mejor es empinado, a lo mejor, Padre, ya no tienen fuerzas en sus piernas para seguir caminando en este camino, a lo mejor es resbaladizo, a lo mejor está lleno de barro, Padre, a lo mejor está sucio, pero que ellas puedan comprender y entender y buscar sus fuerzas en las rodillas, Padre celestial. Padre, oramos, Padre, para que usted cumpla su propósito en ellos, Padre celestial. Ponemos en tus manos a nuestra hermana, Padre celestial, y que usted sea con ellos fortaleciendo sus vidas. Padre, oramos conforme a su propósito, conforme a sus planes, y que usted cumpla, Padre, su deseo sobre sus vidas. Padre, te damos muchas gracias por aquellas personas que se conectaron. Padre, yo te pido que si ellos están pasando por cualquiera de estos caminos, que ellos puedan acudir a ti. Que no se rajen, como dicen, sino que puedan acudir a ti de rodillas, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu auxilio, pidiendo tus fuerzas, Padre, que usted les pueda dar fuerzas, Padre, para seguir caminando, Padre, sobre esta situación, y que usted derrame, Padre, un aceite fresco sobre sus vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el día de mañana en nuestra... Hoy que es lunes. El día de mañana, ¿sí hoy es lunes? Sí, mañana en las noches de reflexión a las 9:30 de la noche, y el miércoles en nuestra reunión presencial a las 7:30 de la noche. Dios te bendiga y buenas noches. Si vas a cenar a las 10:11 de la noche, pues buen provecho, ¿ok? Dios te bendiga.